Primero su origen y habilidades. Aquí tienes una comparación entre Terrifier y It. Ambas películas son películas de terror, pero difieren significativamente en su estilo y enfoque. It, basada en la novela de Stephen King, es una película de terror sobrenatural con elementos de drama y coming of age. Se centra en un grupo de niños que se enfrentan a un ente malvado que se manifiesta como un payaso llamado Pennywise. La película utiliza el terror psicológico y la atmósfera para crear miedo, con momentos de violencia gráfica pero generalmente manteniendo un tono más oscuro y misterioso. Terrifier, por otro lado, es una película de terror slasher extremadamente violenta y gráfica. Se centra en un payaso asesino llamado Art the Clown, quien aterroriza a un grupo de personas en Halloween. A diferencia de It, Terrifier se apoya en la violencia explícita y los efectos gore para provocar miedo y repulsión. Su atmósfera es más cruda y realista, y carece del elemento sobrenatural presente en It. En resumen, la elección entre Terrifier e It depende de tus preferencias en cuanto al tipo de terror. Si prefieres el terror psicológico, atmosférico y con elementos sobrenaturales, It es la mejor opción. Si prefieres el terror explícito, gore y sin concesiones, Terrifier podría ser más tu estilo. Sin embargo, ten en cuenta que Terrifier es considerablemente más gráfica y violenta. Diferencias entre películas. Terrifier y It son películas de terror, pero difieren significativamente en su enfoque y ejecución. It, basada en la novela de Stephen King, se centra más en el terror psicológico y el suspense, construyendo una atmósfera de miedo a través de la tensión y la manipulación emocional. Pennywise, el payaso bailarín, se presenta como una encarnación de los miedos infantiles, explotando las vulnerabilidades de sus víctimas. La violencia, aunque presente, suele ser implícita o sugerida, dejando mucho a la imaginación del espectador. Terrifier, por otro lado, es una película de terror extremo o gore. Se caracteriza por su violencia explícita y gráfica, sin escatimar en detalles sangrientos y escenas de tortura. Art the Clown, el antagonista, es un asesino sádico y despiadado que inflige un daño físico brutal a sus víctimas. La película se centra en el impacto visual del horror físico, buscando provocar una reacción visceral en el espectador. En resumen, la principal diferencia reside en el tipo de terror que presentan. It se enfoca en el terror psicológico y el suspenso, mientras que Terrifier se centra en el gore y la violencia explícita. La elección entre una y otra depende completamente de la tolerancia del espectador a la violencia gráfica. Comparación de los antagonistas, Pennywise vs Art the Clown. Pennywise y Art the Clown, los antagonistas de It y Terrifier respectivamente, son figuras icónicas del terror, pero representan enfoques radicalmente diferentes al mal. Pennywise es un ser sobrenatural, una entidad cósmica que se alimenta del miedo de sus víctimas. Su poder reside en su capacidad de manipular sus miedos más profundos, transformándose en sus peores pesadillas para desestabilizarlos psicológicamente. Su apariencia cambia para adaptarse a las fobias individuales, lo que lo convierte en un antagonista adaptable y aterrador. Aunque capaz de violencia física, su enfoque principal es el terror psicológico, sembrando el miedo y la paranoia antes de atacar físicamente. Es una fuerza antigua y misteriosa, con un trasfondo complejo y una motivación oscura relacionada con la alimentación de su propia existencia. Art the Clown, Terrifier. Art the Clown es un asesino en serie humano, sádico y despiadado, sin motivaciones sobrenaturales aparentes. Su terror reside en su violencia explícita y gratuita. No busca manipular psicológicamente a sus víctimas, simplemente las tortura y asesina de la manera más brutal y creativa posible. Su apariencia, un payaso grotesco y perturbador, aumenta la sensación de malestar y amenaza. A diferencia de Pennywise, Art es un personaje más directo y visceral, su horror se basa en la pura violencia física y la representación gráfica de la muerte. En esencia, Pennywise representa el terror psicológico y la manipulación, mientras que Art the Clown representa el terror físico y la violencia extrema. Ambos son efectivos en su propio estilo, pero apelan a diferentes tipos de espectadores y sensibilidades. Comparación de las escenas más violentas de ambas películas. Comparar las escenas más violentas de It y Terrifier requiere una consideración cuidadosa, ya que la naturaleza de la violencia es fundamentalmente diferente. It, aunque contiene momentos de violencia, se centra principalmente en el terror psicológico. Las escenas violentas, aunque impactantes, suelen ser breves y sugeridas, dejando mucho a la imaginación del espectador.
Por ejemplo, la escena en la que George Denbrough es atacado por Pennywise en el desagüe es icónica por su suspense y terror psicológico, pero la violencia física es relativamente implícita. Otras escenas violentas, como las que involucran a los niños perdidos, son perturbadoras, pero evitan una representación gráfica excesiva. Terrifier, por otro lado, se caracteriza por su violencia explícita y gráfica. La película no rehúye la representación detallada de la tortura y la mutilación. La escena de la sierra circular, por ejemplo, es notoriamente brutal y se considera una de las escenas más violentas del cine de terror moderno. Otras escenas, como la del asesinato en la tienda de conveniencia, son igualmente explícitas y buscan provocar una reacción visceral en el espectador. La violencia en Terrifier es explícita, prolongada y detallada, diseñada para impactar al público con su realismo gráfico. En resumen, mientras que It utiliza la violencia como un elemento para aumentar el suspense y el terror psicológico, Terrifier la utiliza como elemento central de la narrativa, presentándola de forma explícita y extrema. La comparación no es de más o menos violencia, sino de la naturaleza de la violencia y cómo se utiliza para generar terror. La violencia en It es implícita y evocadora, mientras que en Terrifier es explícita y gráfica. Comparación de las técnicas de dirección de terror en ambas películas. Las técnicas de dirección de terror en It y Terrifier son diametralmente opuestas, reflejando sus diferentes enfoques al género. A pregunta de quién ganaría en una pelea entre Pennywise y Art the Clown es puramente especulativa y depende en gran medida de cómo se definan las reglas del enfrentamiento. No hay una respuesta definitiva, ya que ambos personajes operan en diferentes planos de existencia y utilizan diferentes métodos para infligir daño. Si se trata de una pelea física directa, Art the Clown, al ser un humano, aunque extremadamente brutal y sádico, podría tener una ventaja inicial. Su fuerza bruta y su destreza con armas improvisadas podrían infligir daño físico a Pennywise. Sin embargo, Pennywise posee poderes sobrenaturales y la capacidad de manipular la realidad y los miedos de sus oponentes. Podría usar sus habilidades para desorientar y debilitar a Art, o incluso transformarse en algo que lo aterrorice, debilitándolo psicológicamente. El resultado dependería de las reglas del lugar, el entorno y la interpretación de las habilidades de cada personaje.